Continuamos con Contraviento y Marea. Tu compañía. Donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como la... Continuamos aquí en Radio Oriental 96.1 en tu programa Contraviento y Marea, esta revista informativa y de opinión que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Nos puedes escuchar también a través de la web www.radioyambae.com. Nuestro número de teléfono es el 333-7194 y contamos con la línea de WhatsApp 785-44-515 para que puedas hacer llegar tus comentarios, sugerencia, alguna temática que deseas plantear. Ludwig von Mises, uno de los mayores pensadores que ha tenido el liberalismo, dijo hace algún tiempo: la historia de la humanidad es la historia de las ideas. Si bien es cierto que muchos intelectuales han sobrevalorado el poder de sus teorías, concepciones y reflexiones, no se debe descartar la posibilidad de que planteamientos que fueron forjados por un individuo en medio de la soledad de su estudio generasen luego experimentos políticos, incluso regímenes totalitarios, ya que en todos estos casos podemos notar la existencia de líneas, aspectos que pueden ser considerados como un conjunto de ideas capaces de facilitar la conquista y conservación del poder. En Bolivia no hay excepciones a esta regla. La ideología también ha tenido su presencia mediante distintos partidos que intentaron en su momento seducir a los votantes o de manera directa a través de prácticas violentas ejercer el poder para satisfacer sus necesidades y también concretar algún que otro ideal. Para dialogar al respecto nos acompaña vía Skype desde La Paz el politólogo e intelectual Jorge Roberto Márquez. Buenos días, Jorge Roberto, y gracias por estar una vez más en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique. Saludos a Mauricio y a Freddy y a toda tu audiencia. La ideología tiene importancia también cuando estamos analizando lo que sucede en el caso boliviano. Si nosotros estudiamos lo que ha sucedido desde el nacimiento de la República de Bolivia, es perfectamente posible que advirtamos cómo ciertas ideas generaron disposiciones. Partamos con algo que resultaría muy básico, pero que es siempre útil destacarlo. La Constitución bolivariana, la de 1826, alberga ideas. La propia idea de gestar una república independiente obedece también a planteamientos teóricos que fueron elaborados por europeos, pero que sirvieron muy bien a fin de impulsar la causa de la libertad en esta parte de América Latina. En resumen, Jorge Roberto, el propio nacimiento de Bolivia como una república independiente y soberana es el producto de una ideología que suele ser detestada en tiempos plurinacionales. Exactamente, tienes toda la razón. Al momento de constituirse la república, hay que tomar en cuenta que los libertadores, Bolívar como Sucre, eran liberales, ¿no? Y la Constitución de 1826 era básicamente liberal, que estaba formando una república laica. Sin embargo, en este intermedio, doctores de Charcas colocaron dentro de la Constitución que se reconozca a la Iglesia Católica dentro como la religión oficial del Estado. Pero eso tiene que ver con otra cosa muy diferente, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que hablar de ideología es hablar de ideas, de esa forma de ver el mundo, de esa visión de ver el mundo. Esto nos lleva a una comparación básica dentro de la filosofía, ¿no? Entre el epísteme, el ideal, y la doxa, la opinión y la realidad. Bolivia empieza siendo, según esta constitución y las ideas fuerza de su tiempo, una república liberal.
Ya por el 1900 hasta 1952 Bolivia se maneja en el ámbito político y también público bajo aspectos meramente liberales. Obviamente está ahí el Partido Liberal, está el partido, su rama conservadora, están ahí parte de algunos republicanos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en ese tiempo, hasta antes de la Revolución del 52, incluso me atrevo a decir que es hasta ahora, gran parte del país era eminentemente rural y con un capital cultural bajo dentro de su sociedad. Entonces, la gente que tenía el poder en ese entonces hacía, con los pocos recursos que tenía el Estado en ese momento, un gran trabajo para mantener vivo al Estado, ¿no? Mover su economía, una economía muy baja, con una población que no podía cubrir la mayor parte del territorio, con problemas geográficos, con una educación que apenas llegaba al área rural y varios problemas que había en ese entonces por el poco dinero que manejaba el Estado en ese tiempo. Por ejemplo, este impuesto al salitre antes de la Guerra del Pacífico responde a problemas meramente económicos en Bolivia. En Bolivia, en consecuencia, ya nos topamos desde el nacimiento de la República con ideas acerca de cómo debemos construir un Estado. La ideología, en resumen, tal como lo ha manifestado Mariano Grondona, uno de los grandes intelectuales que ha tenido América Latina, puede ser entendida como una doctrina, un conjunto de explicaciones que se enseña que tendrían sentido con el propósito de lograr esta conquista del poder. Se relacionan entonces siempre estas ideas con el poder. Y en Bolivia, como lo destacaba Roberto Márquez, hay un nacimiento signado por el liberalismo. Más adelante, ya avanzando en el siglo XIX, encontraremos no solo el liberalismo, sino también el conservadurismo, que cuenta con dignos representantes. Pienso desde luego en Mariano Baptista Caserta, pero también otros intelectuales que apostaron por seguir ese camino, resistiéndose a transformaciones radicales y apostando por un avance paulatino y moderado para construir una obra político-institucional que garantice, entre otras cosas, el ejercicio de los derechos fundamentales, pero preservando una obra que merecía la pena su defensa en criterio de estas personas. El conservadurismo también ha tenido cabida en Bolivia, el buen conservadurismo, no el carácter conservador de la nación boliviana criticado por HCF Mansilla. Cristian González también nos acompaña vía Skype desde La Paz. Muy buenos días, Enrique, y muy interesante el tema sobre lo que hablamos de ideologías que han habido en Bolivia respecto de todo lo que ha sido, yo diría más que nada a lo largo del siglo XX y finales del siglo XIX. Bueno, podemos hacer un análisis muy interesante del aspecto de las ideologías en Bolivia, como bien comentaba Jorge, los aspectos que han habido, por tanto, el tema de los conservadores, los primeros liberales, como también lo mencionabas tú. Sin embargo, si hacemos un análisis sobre lo que ha sido la última etapa del siglo XX, como tú bien comentabas, había los buenos conservadores que tenían ese espíritu del desarrollo paulatino, del crecimiento evolutivo, es decir, no saltar o ignorar etapas históricas, que es algo que yo siempre he admirado, ya que sobre todo en los últimos tiempos el hecho de saltarse etapas históricas o de querer avanzar a tropetones siempre es un problema que se nos presenta, ya que no existe esa visión de que se tiene que avanzar progresivamente para tener diferentes evoluciones, no solamente en la manera tecnológica, que es la más común, sino también en el avance de la manera de pensar. Tristemente, y sobre todo en lo que ha sido la segunda mitad del siglo XX, Bolivia se ha visto atosigada por lo que es el ataque de los improvisados de la ideología. Yo siempre he comparado las ideologías en Bolivia como nuestro aspecto de guerras religiosas que nunca hemos tenido. ¿Qué quiero decir con esto? En lugares como
países bálticos, Medio Oriente, la parte oriental extrema de Europa, incluso en algunas partes de Estados Unidos, el factor religioso siempre ha sido un elemento que ha influido en las peleas políticas, en los eventos ideológicos taxativos, o incluso en los momentos en los que se ha querido hacer reformas educativas. La religión siempre se ha presentado como un elemento infaltable. Sin embargo, en Bolivia nunca hemos tenido tanto este problema de lo que es la intervención de las religiones en las ideologías políticas. Sin embargo, si bien hemos tenido el elemento religioso, yo considero que el elemento ideológico ha venido a cubrir esa carencia, por así decirlo. Nos hemos visto enfrentados por ideas que se han visto fracasadas en otras partes del mundo, como lo que es los proyectos socialistas, pero también por el otro lado hemos tenido las visiones incompletas o toscas de lo que es un liberalismo atrasado, con visiones mercantilistas propias del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Ya lo comentaba con Jorge hace un tiempo, el gran problema de la política en Bolivia y de la manera de pensar en general, no solamente de la política, sino de la cultura, el mismo folclore, la educación y todos esos elementos vitales de cualquier sociedad, está muy ligado con esa visión cómoda que hemos llegado a tener de muchas ideologías. Un buen ejemplo de esto es lo que nos da Joan Pras Catala cuando habla del capitalismo criollo en Bolivia, o lo que conoce como el liberalismo de compadres. ¿Qué quiere decir esto? Un liberalismo basado en el hecho de que se vivía amparado por el Estado, cuando los liberales de vieja data europeos consideraban de que el mayor problema para los liberales era estar demasiado vinculado con el Estado. O sea, no sigue una costumbre tradicional de lo que eran los liberales. Y bueno, el neoliberalismo, que para no hablar mucho de él, ya que es un tema un poco aburrido a mi parecer, está basado en este modelo cómodo que hemos tenido, no en la visión de expandir las fronteras económicas y los límites del desarrollo de un país, sino más bien en las posiciones cómodas y de una expresión criolla lagartonas de lo que podría ser grupos sociales, que solamente adoptaban una manera de expresar como su forma de vivir al liberalismo o al neoliberalismo, pero nunca lo cumplían a rajatabla, nunca lo seguían de la manera correcta. Y creo que esta es una característica de muchos movimientos ideológicos en Bolivia. No se ha seguido al pie de la letra a muchos movimientos que se dice que hemos tenido, solamente se los utiliza como consigna, como bandera, para justificar determinados desmanes o en determinados momentos actos brutales, como lo que ha sido el stalinismo en la Rusia del siglo XX. El gran intelectual Franz Tamayo decía: todo grande hombre es una grande idea encarnada. Convengamos en que muchas personas, como señalaba Cristian González, pueden invocar el liberalismo o cualquier otra corriente de pensamiento con el objetivo de justificar actuaciones de carácter político, de índole gubernamental. Sin embargo, ya analizada la situación rigurosamente, advertiríamos un distanciamiento de aquellos principios teóricos. Con todo, vale la pena insistir en reflexionar acerca de las ideas que sustentarían teóricamente a estas propuestas político-partidarias en Bolivia. Finalicemos con el siglo XX en la primera mitad, Jorge Roberto, para pasar luego ya a lo referente a la historia contemporánea de Bolivia. Y por supuesto tenemos que hacer referencia a dos partidos que fueron fundados en 1937 y 1941 respectivamente. Me refiero a Falange Socialista Boliviana y al Movimiento Nacionalista Revolucionario, ya que si bien hoy Falange no tiene ningún tipo de importancia en términos de la política contemporánea, se debe reconocer que en su momento se constituyó en una facción de relevancia frente a los abusos perpetrados por la revolución del MNR, fenómeno político que jamás será superfluo tener en cuenta a fin de criticar grandes prácticas antidemocráticas que se han cometido en Bolivia. Falange tenía, por lo tanto, una ideología que lo sustentaba, así como el MNR, aunque parezca increíble, Jorge Roberto. Sí,
es verdad, Enrique, estos dos partidos tienen algo en particular, ¿no? Nacen por el influjo de la guerra del Chaco y estos hacen eco de varios hombres que van al campo de batalla y han sufrido esas penurias y han podido conocer otra parte del territorio, el cual lamentablemente por situaciones geográficas en su momento estaba prácticamente olvidado. Estos partidos rompen con una dinámica de tanto el Partido Liberal como el Conservador, y en especial el MNR y la Falange ponen énfasis en la idea del nacionalismo. Hay que mencionar a Óscar Unzaga de la Vega, fundador y gran pensador de lo que es la Falange Socialista Boliviana, que aparece muerto y hasta ahora, al igual que el general Bush, que fue presidente en su momento, no sabemos si lo ejecutaron o si fue un suicidio. Pero yo creo que de estos dos partidos, el que mayor peso tiene y gana protagonismo es el MNR, porque el MNR tiene la capacidad de acoplar a sí mismo varios pedidos de la sociedad, tanto los pedidos de la izquierda como de la derecha. El MNR es capaz de apropiarse de los discursos tanto del PIR, del POR, incluso de la misma Falange, en esta idea de la alianza de clases. Cuando ganan las elecciones y Mamerto Urriola Goitia no reconoce la victoria del PNR ni de Víctor Paz Estenssoro, posiblemente sea un caso funesto en nuestra historia, ya que esto desencadena lo que es la revolución de 1952 en el mes de abril, donde por las armas y con milicianos el MNR y Víctor Paz Estenssoro toman el poder. Esta toma del poder rompe con el viejo esquema de hacer política en Bolivia y se abre hacia una óptica, entre comillas, nacionalista, aunque hay que tomar en cuenta el estudio que tiene Almaraz sobre el gobierno del MNR, que dice que era como el péndulo de un reloj que tenía la facilidad de tanto ir hacia la izquierda y a la derecha, de acuerdo con lo que pasaba en ese momento y los pedidos sociales. Es más, Silvia Rivera Cusicanqui, cuando te habla de este periodo del 52, menciona de manera muy clara que todas esas cabezas que llevan a cabo la revolución, como Víctor Paz, Siles, Guevara Arce, etcétera, etcétera, eran los parientes pobres de esa oligarquía que tenían ganas de hacerse con el poder y de cambiar su vida económica. Es más, H.C. Mancilla, en un ensayo que tiene sobre la revolución, menciona que la revolución no era algo que tenía que suceder, sino que con el tiempo y la demanda mundial, Bolivia se iba a abrir sí o sí a lo que era el voto universal, a darles las tierras a los campesinos, mejorar el aspecto de las minas y demás. Lo que pasa con la revolución es que se nacionalizan las minas que estaban en manos de los varones del Estado, se hace la reforma agraria, donde se quita grandes extensiones de tierra a hacendados, pero no debemos olvidar que este influjo de la revolución destruye todo lo que había, tanto de manera tecnológica en las haciendas como en las minas. No debemos olvidar el papel importantísimo que jugaban los varones del del estaño, los cuales con sus inversiones trajeron tecnología a Bolivia para la explotación de minerales, en especial el estaño. Entonces, han jugado un papel importante. De hecho, León Bieber tiene un texto interesantísimo sobre la vida de Mauricio Hochschild, que realmente ha ayudado a la minería del país en tecnología y en formas de la explotación del estaño. Pero a partir del 52 esto queda relegado. Guillermo Frankovich, en un texto Los mitos profundos de Bolivia, explica estos mitos en los cuales el MNR llega al poder y empieza a encontrar tanto enemigos internos y externos. A partir de la revolución del 52 y el golpe de Barrientos, los partidos políticos, o mejor dicho, las ideologías que se mueven en el país entre izquierda y derecha, tienen como base al nacionalismo.
Una vez que empieza el golpe de Barrientos, tanto partidarios de izquierda o de derecha apoyan al presidente de turno que tome el poder por golpe de Estado. Cuando hablamos de ideología, se hace imposible no hablar de partidos políticos. ¿Cuál es el papel que ha jugado ADN, MIR, MNR en este panorama político contemporáneo boliviano, Cristian González? Bueno, justamente como mencionaban tanto Enrique como Jorge, tanto el caso de Falange Socialista como el tema del MNR, a mi parecer han marcado dos hitos históricos en lo que es la conducta política. ¿Y qué quiero decir con esto? Bien lo mencionaba Jorge, cuando comienza el tema de la revolución del 52, yo siempre lo asocio con una fotografía que se puede ver hoy en día en algunos pasillos del Palacio de Gobierno, o el Palacio Quemado en La Paz, donde se ve un grupo de revolucionarios del parte del MNR con el doctor Ciles Suazo, que están todos rodeando la silla presidencial, pero ninguno la ocupa. ¿Por qué pasa esto? Porque están esperando que Víctor Paz vuelva, ya que Víctor Paz había sido exiliado, justamente por lo que comentaba Jorge del no reconocimiento de los resultados de las elecciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ahí comienza lo que algunos empiezan a ver como es uno, ya lo mencionaba bien Jorge, el nacionalismo como el eje o la parte potenciadora de los movimientos durante todo el resto del siglo XX y gran parte de lo que está comenzando el siglo XXI. Y también, lo que es otro aspecto interesante, el hecho del caudillismo en la política boliviana. En este caso, Víctor Paz vendría a ser el caudillo que se estaba esperando que regrese, que tome las riendas del país. ¿Y qué pasa con estos partidos como ADN, el MIR y demás que han surgido durante los años que llegaron después de la revolución? Todos estos partidos vienen a ser herederos de la tradición política boliviana, que siguen el modelo del caudillismo. No tenemos que ir muy lejos. Todos estos partidos políticos, e incluyendo los partidos políticos actuales, se caracterizan por la existencia de caudillos o líderes vistos como líderes supremos al nivel interno del partido. ¿Qué quiere decir esto? Sin estos líderes no se puede obrar. Sin estos líderes no se puede concertar los discursos políticos. Se llega a deformar de una manera impresionante la manera de pensar del conglomerado social. De lo que había pasado, como comentábamos, de los pensadores, ya sea de los conservadores o los liberales, que optaban por la revolución de las ideas en muchos casos, aquí ya vemos a lo que es la política unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? La política concentrada en una única persona. En ADN tenemos el caso de Hugo Banzer Suárez, en el tema del MIR tenemos por un costado a Jaime Pazamora, Óscar Eid Franco, y en el MNR tuvimos al doctor Ciles Suazo, tenemos a Víctor Paz Estensoro, pero que siempre son personajes unipersonales, es decir, el partido político y la persona, no existe un vínculo en todo caso no existe un límite que los divida, y que parece que comparten unos mismos rasgos personales, unos mismos rasgos de conducta. Por lo tanto, durante todos estos años que han venido pasando desde la revolución, desde lo que ha sido la guerra del Chaco y los embates nacionalistas, todos los partidos han tenido la dolorosa tarea de encontrar caudillos, caciques, líderes, básicamente dioses, personajes que vayan más allá del tiempo, más allá de la situación coyuntural, y que sean capaces de una manera atemporal, por así decirlo, de definir el futuro y también lo que son las prácticas políticas, la manera de pensar y sobre todo lo que estamos hablando hoy día, la ideología, es decir, la manera de comprender el accionar que tiene que ver tanto en el presente, en el futuro y la manera que comprendemos el pasado. Esto es lo que está pasando en la actualidad también. Como les digo, no es necesario ir muy atrás en el tiempo para ver estas características de la política boliviana. La política unipersonal, los partidos políticos caudillistas, todos estos movimientos que han nacido a partir de la revolución del 52, pero que tienen que ver mucho con este espíritu nacionalista neoconservador, yo lo llamaría, ya que ahí comienza lo que es el surgimiento de siglas de partidos políticos en Bolivia que estaban generalmente en desacorde con la misma sigla.
un movimiento nacionalista, revolucionario, es hasta contradictorio, ya que los nacionalistas suelen ser impresionantemente conservadores. Sin embargo, atribuyen de tener una raíz revolucionaria en el sentido de cómo han llegado al poder o cómo han querido adquirirlo, es decir, por medio de la revolución, de la relación con los empleados, con los campesinos, como mencionaba Jorge. Por el otro lado tenemos a ADN, que es Acción Democrática Nacionalista, donde hay otra visión extraña de una sigla de partido. Los demócratas y los nacionalistas generalmente no se llevan muy bien en el mundo. Es decir, vemos esta tendencia de siglas, surgimiento de caudillos, y ya llega a pasar de la necesidad de la población a lo que es la necesidad de los caudillos de querer ponerse a sí mismos en el escenario político, en la arena política. Y surgen estos fenómenos de surgimiento de muchos partidos, a diferencia del modelo norteamericano, donde solamente existen dos, y dentro de estos partidos existen rencillas internas para ver quién se va a presentar como el candidato a tener el poder o la presidencia. En cambio, en Bolivia tenemos una multiplicidad de partidos. Cualquier persona puede llegar a formar un partido político, cualquier asociación ciudadana, incluso los sindicatos, como ha sido el tema del MAS. Entonces, esto es solamente la herencia que nos ha quedado de la política de la segunda mitad del siglo XX, esas visiones unipersonales, donde las siglas de los partidos no tienen que ver con su manera de accionar, ya que todos vemos de que, por ejemplo, el movimiento nacionalista de revolucionario no tuvo mucho en muchos casos, salvo lo que fue el tema de las minas, que bien mencionaba Jorge, era algo que tenía que llegar a pasar. No fue algo que hayan decidido hacer, fue una situación en la que se vieron, como decirlo de alguna manera, atrapados. Por lo tanto, también se da otra característica de la política boliviana. Llega el momento, es lo que define el accionar. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de la ideología que pueda tener un partido, o más allá de las motivaciones que puedan tener para haber llegado a acceder al poder, es el momento político el que define su conducta y no su manera de pensar. Esta es otra característica muy interesante de la política en Bolivia, ya que llega a ser básicamente coyuntural. De ahí viene esa vieja expresión de que Bolivia no tiene política de Estado, que es una expresión, sí, bastante sencilla, pero que en muchos aspectos tiene sentido. Es decir, nunca se ha quedado una visión o un norte de futuro que los demás partidos políticos siguieran. Simplemente llegaban y reaccionaban al accionar de ese momento, a la coyuntura de ese tiempo, a la moda del momento. El MNR reaccionó a la moda del momento. En su momento la UDP reaccionó a las modas del momento. En su momento el ADN lo hizo, el MIR. Y estas políticas coyunturales tienen ese terrible problema de que no fijan proyectos estables, sino que dependen de quién esté en el poder, como ya lo dije antes, una visión unipersonal entre el partido y el caudillo. Jorge Roberto, para finalizar, dejé a un lado a dos partidos políticos que se destacaron también en su momento, que es Unidad Cívica Solidaridad y CONDEP. Podemos ver cómo estos partidos políticos, los primeros destellos del populismo en Bolivia. Bueno, tanto Conciencia de Patria como Unión Cívica Solidaridad, el primero de Carlos Palenque Avilés y el segundo de Max Fernández, son gérmenes que nacen a partir de lo que es la idea de la revolución de 1952 y el nacionalismo en Bolivia. Caudillos ha tenido siempre Bolivia, ¿no? Desde los militares, es más, Alcides Arguedas en Historia de Bolivia tiene una parte que menciona a los caudillos bárbaros, y entre ellos está Melgarejo, estos hombres fuertes que son indiscutibles y son altamente autoritarios. Y lo que me parece muy interesante es el caso de Carlos Palenque. Carlos Palenque era un músico charanguista de los caminantes. En la década del 80 tiene la suerte de saber explotar un medio de comunicación. En los 90 emerge como una figura política súper interesante que nos habla de un sistema endógeno que hasta ese momento, más allá de las ideas de Reinaga o los cataristas, nadie la había sabido explotar. Es más, a Carlos Palenque se lo
denominaba el compadre, por esta idea del compadrazgo que hay en el sector andino del país, que es muy fuerte. Carlos Palenque era un caudillo autoritario en todos los sentidos de la palabra. No solamente era dueño de medios de comunicación, una radio, un canal de televisión, sino también era el jefe indiscutible de un partido. Esos brotes de populismo, de aquel hombre que nos va a llevar a la gloria, que nos ofrece un espacio en los medios para que podamos llorar nuestras penas, ¿no? Para que podamos ir a hablar y pedir ayuda. Era visto como una especie de ángel por gran parte de la sociedad. Hay que tomar en cuenta que obviamente como un pensador, Carlos Palenque Condepa era una exótica flor andina y que nunca pudo permear más allá de los Andes. Hay que tomar en cuenta que no tuvo influencia ni en el oriente boliviano ni en Tarija, por mencionar algo, pero sí tenía este discurso endógeno, esta idea de manejar bien el compadrazgo, y los problemas internos que tuvo Condepa en su momento fueron peleas incluso hasta maritales entre Mónica Medina de Palenque con Carlos Palenque por tratar, entre comillas, de democratizar el partido, ¿no? Ricardo Paz Vallivian, por ejemplo, mano derecha de Mónica Medina de Palenque, y era aquel que estaba pensando en democratizar el partido y romper con esta idea de lo que era el caudillismo y autoritarismo interno que había dentro del propio Condepa. Lo mismo pasa con UCS. Hay que recordar que Max Fernández lanzaba frases increíbles. Johnny Fernández también, su hijo, tiene esa capacidad de lanzar frases que hacen historia. Por ejemplo, Max Fernández decía que él en la UCS era el dueño de absolutamente todo, incluso de los sinceros que había en las oficinas, y señor de absolutamente todos los militantes. Y no debemos olvidar que el gran Johnny Fernández nos hablaba de cosas como por ejemplo de que no les pedía a sus seguidores y partidarios que roben, sino que saquen algo. Estos partidos, al igual que en el caso de MIR, el ADN y el MNR, básicamente estaban formados alrededor de estas personalidades que tenían la capacidad y la astucia de un discurso relativamente cómodo para agrupar a las masas. Sin lugar a dudas, en el caso de Condepa nos encontramos ante un fenómeno que ha sido estudiado en el ámbito académico internacional. Destaquemos que en tiempos neoliberales, para emplear ese adjetivo que suele ser empleado hasta la extenuación por la izquierda, Condepa ganaba una votación importante, es cierto, como señalaba Jorge Roberto, en la región andina, pero no dejaba de ser protagonista de acontecimientos de trascendencia política en esta república entonces de Bolivia. A propósito del carácter mediático y cómo se lo relacionaba a Palenque con aquello, hay que apuntar algo que parecería estremecedor para quienes no lo conocen, pero el cadáver de Palenque fue velado en una transmisión en vivo en su canal de televisión. Así entonces se usaba su figura hasta cuando ya nos hallábamos solo frente al cuerpo inerte de ese líder político, y muchas personas pasaban por el canal para reconocer su importancia en defensa de los pobres. Así, en resumen, se lo presentaba. Así se dio el fin de Carlos Palenque, una imagen estremecedora. Pueden ustedes fijarse, hay un documental de Carlos Mesa sobre Palenque y se parte precisamente con esas escenas estremecedoras. Están en pleno plató en el set de televisión con el ataúd de Palenque, hasta levantan el ataúd para que se lo pueda notar. Se buscaba, por supuesto, un efecto que resultara útil a fin de la reconstrucción de su fuerza política. Ha quedado pendiente hablar sobre las bases ideológicas del movimiento al socialismo. Hasta el MAS tiene ideas que lo sustenten, y para ello nos vamos a contactar nuevamente la próxima semana con Jorge Roberto Márquez y Cristian González. Gracias, Jorge Roberto, y el desafío será ese. Gracias.
Enrique, por el contacto. El desafío que viene es muy interesante porque el MAS es una especie de aspiradora, al igual que el MNR, que en su momento ha empezado a recoger todo lo que han dejado de por medio partidos como el UCS o CONDEPA. Gracias también, Cristian González. Ese término aspiradora puede ser relacionado hasta con ciertas acusaciones que hay en contra de miembros del movimiento al socialismo. Nos encontramos la próxima semana, Cristian González, para hablar de las bases ideológicas del MAS. En efecto, Enrique, vamos a hablar mucho de este tema. Hay mucha tela que cortar por el tema del MAS. Como dice Jorge, una aspiradora intelectual básicamente barre con todo y recoge todo. Es muy democrático.